Uno de los temas interesantes que está dando vueltas en los últimos por lo menos 20 días en el mundo, además, realmente es una historia mundial, tiene que ver con las declaraciones de Snowden, un agente de la CIA que con 29 años en un momento dijo, mira, no quiero ser más agente y voy a empezar a contar algunas de las verdades de lo que hace la CIA respecto de la inteligencia en el mundo, José, ¿no? Sí, que provocó una enorme conmoción porque de alguna manera difundió algo que en algún sentido se sabía, pero que nunca estaba tan claro, que eran los sistemas de intercepción. Sí, está bien. Interceptan, más fácil la palabra. Que interceptan masivamente. Interceptación no queda bien. Eso era lo que yo iba a decir y me parecía que iba a terminar tipo Maribel. Bueno, los sistemas por los cuales se interceptan las comunicaciones de manera muy masiva, tanto telefónicas como de internet, etc. Esto en principio, entendemos todos, está empezando a traer algunas fisuras en las relaciones políticas de Estados Unidos con varios países, o fisuras, o en todo caso acercamientos más definitivos. Vamos a ver un informe, dale. Una investigación del diario brasileño O Globo, basada en informaciones del denunciante y ex empleado de la CIA, Edward Snowden, confirma que Argentina también fue blanco del espionaje de la inteligencia norteamericana. La misma fuente ya había incluido a Brasil, México, Colombia y Venezuela dentro de los principales focos intervenidos en América Latina. En este sentido, se especula que las comunicaciones electrónicas y conexiones telefónicas de millones de habitantes de la región fueron objeto de esta flagrante violación de derechos. Es importante remarcar que la investigación sale a la luz a tiempo que varios mandatarios ofrecieron asilo político al ex topo de la CIA. A raíz de la información, Cristina Fernández de Kirchner se mostró interesada en que la cumbre del Mercosur realice una denuncia de la red de espionaje montada por la Agencia Nacional de Seguridad y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Si tenemos en cuenta que las reacciones frente a las desventuras del avión de Evo Morales nos dejaron tanto voces de repudio como sorprendentes silencios, ¿podremos en este caso aspirar a una posición conjunta latinoamericana que haga realidad nuestros anhelos de patria grande? Bueno, ahí veíamos en el informe el impacto que de algún modo produjo en América Latina las declaraciones de Snowden, que ayer dio una segunda entrevista al diario The Guardian, que había sido el diario británico que originalmente había difundido las primeras revelaciones de este ex agente de inteligencia norteamericano y contratado por agencias norteamericanas. Vamos a ver la primera placa porque uno de los impactos que me parece que es interesante para tratar de entender un poco cómo fue la reacción en los diferentes lugares de la región es que en realidad lo que uno podría considerar América está dividido en dos pedazos, digamos. Una cosa es lo que pasa del Canal de Panamá, que vendría a ser acá hacia el norte, y otra cosa es lo que sucede del Canal de Panamá hacia el sur, lo que tenemos en amarillo. Ahí tenemos dos Américas completamente diferentes. Del Canal de Panamá hacia el norte tenemos una América Latina que está totalmente integrada a Estados Unidos, digamos. O sea, Centroamérica, México, el Caribe forman parte, en primer lugar, de lo que sería el segundo perímetro de seguridad de Estados Unidos. O sea, hay bases norteamericanas en el Caribe, hay bases norteamericanas en Centroamérica. Todo esto forma parte de, digamos, el escudo de protección que se ha construido Estados Unidos alrededor de sí mismo. Desde otros puntos de vista también, que hay 30 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, hay 2,5 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, es el 30% de la población de El Salvador, como si te dijera que, no sé, 15 millones de argentinos vivieran en Estados Unidos. Bueno, todo esto hace que del Canal de Panamá hacia el norte tengamos una América Latina totalmente integrada a Estados Unidos, con lo bueno y lo malo que esto implica, digamos. El Canal de Panamá hacia el sur es otra situación. Hay una América del Sur mucho más integrada, que se mira mucho más hacia sí misma y que, si bien mantiene relaciones en muchos casos muy cordiales y en algunos casos muy intensas con Estados Unidos, es una América que tiene otra dinámica económica, otra dinámica geopolítica, etc. Ahora, yendo también al mapa de Sudamérica, podemos establecer una división y que viene a cuento un poco de Snowden y la reunión de mañana del Mercosur. Si uno mira un poco la integración regional en Sudamérica, tenemos lo que está marcado en azul más oscuro, que es lo que uno llamaría el arco del Pacífico, ¿no? Chile, Colombia, Perú son los tres países que firmaron acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y que de algún modo están orientando sus economías y su dinámica política hacia las relaciones con los países del Pacífico y con Estados Unidos. Y después tenemos lo que está pintado en amarillo, que son los países que forman parte del Mercosur, que han apostado a un proyecto de integración muy diferente al de abrirse a la economía norteamericana, un proyecto de integración que tiene más que ver con comerciar entre los propios países, con algún intento de integración productiva, como es el caso de la industria automotriz, sobre todo entre Argentina y Brasil, y que tiene
un miembro asociado importante, que es Bolivia, cuyo presidente Evo Morales va a estar mañana en la reunión del Mercosur, que se va a realizar en Montevideo, donde se espera un comunicado fuerte de los miembros del Mercosur y de los países del Mercosur de repudio a la situación que se vivió con el avión del presidente boliviano cuando quería volver de Europa y no lo dejaron, pues sospechaba que estaba Snowden dentro de ese avión. José, sí. Justamente los países del Pacífico, de esa línea del Pacífico que vos señalabas y se veía ahí en la placa de color azul, son los que no estuvieron con tanta presencia en la reunión de UNASUR para manifestar su solidaridad después del episodio que tuvo que sufrir Evo Morales tan vergonzoso al impedirle sobrevolar los espacios aéreos en varios países europeos, ¿no? Sí, exactamente. Ni el presidente de Perú, ni el de Chile, ni el de Colombia estuvieron presentes. Sí estuvieron los presidentes de Argentina, de Uruguay, de los países del Mercosur. No estuvo Dilma Rousseff, pero bueno, Brasil tiene bastantes problemas en este momento como para excusarla de esa ausencia, digamos. Pero claramente hay una orientación que a mí me interesa subrayar esto, es una orientación que tiene que ver básicamente con el tipo de economía que tienen estos países, digamos. Tanto Chile como Perú y en menor medida, pero también Colombia, son países que dependen básicamente de la exportación de productos de materias primas, en general minerales. Chile, el 40-45% de la exportación de Chile es cobre. Perú es una gran potencia minera que exporta básicamente este tipo de productos y a los cuales la integración con la economía norteamericana y con las economías del Pacífico, sobre todo con China, les resulta muy ventajosa o les resulta casi la única salida económica que tienen. Esto después crea una cierta dinámica política, digamos. ¿Y qué tiene que ver en relación a esto que estás contando, las denuncias o las declaraciones de Snowden que fueron hechas a un diario inglés, reproducidas después por un diario brasilero? Bueno, ahí lo que dijo Snowden, Lucho, es que en esta especie de ampliación de su primera denuncia, que es lo que hizo, que fue publicada por el Guardian y después recogido de algún modo por el diario Globo de Brasil, ahí lo estamos viendo, lo que el ex espía dijo es que dentro del anillo del anillo de banda ancha, digamos, del anillo de fibra óptica que rodea América del Sur, ustedes saben, toda América del Sur está rodeado por un anillo que después va acuáticamente, submarinamente, no sé cómo decirlo, por abajo del mar, digamos. Sí, submarinamente, se conecta con Miami y con Europa, digamos, pero todo el flujo de información que se transmite a través de Internet va primero a Miami y después va de ahí a Europa, hacia donde sea. Bueno, lo que dijo es que también la información y los datos que circulaban alrededor de ese anillo, que circulaban por medio de ese anillo, eran también interceptados por estos sistemas de inteligencia norteamericanos que captan una enorme cantidad de información, la procesan y después, bueno, ven qué hacen con eso. Ya había dicho Snowden que eso sucedía con la información europea, con algunos miembros de la OTAN. Bueno, lo que agregó, que es la gran revelación y que motivó quejas y pedidos de información por parte del canciller argentino y de otros gobiernos de la región, es que también se estaba interceptando información de América del Sur. Está bueno porque de alguna manera veníamos como acostumbrados a ver la instalación de bases militares de parte de Estados Unidos que son de otras dimensiones, son grandes. Yo me imagino que por lo que está contando Snowden, que nos estás contando vos, son como es un flaco con una computadora en algún lugar de Brasilia, como dijo Snowden, en algún lugar de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Sí, es poner directamente, enchufás un caño, enchufás un caño a la fibra óptica y de ahí, dicho esto un poco brutalmente, te chupás la información, porque el tema, que lo hablamos el otro día, Lucho, la inteligencia ahora no es tanto saber algo que nadie sabe, encontrar un dato que nadie tiene, no pasa tanto por ahí. La inteligencia hoy es agarrar la enorme cantidad de información que hay dispersa, que hay mezclada, que es compleja, etcétera, y procesarla de manera que le resulte útil a ese gobierno. Eso es hacer inteligencia hoy, ahora, básicamente. José, ahí lo que surge claramente es que además de información política que podía ser sensible e interesante, había también mucho de información económica, comercial, de negocios, ¿no? De lo que se espiaba y que se interceptaba. Sí, porque parte de la inteligencia también no es solo, digamos, porque uno está acostumbrado cuando habla de inteligencia a pensar en el tipo, claro, que se lleva el microchip a través de la frontera, va por abajo del muro de Berlín, no sé qué. Lo sabía. Claro, lo sabía. Solo quería saber si el cono del silencio, ¿no? El cono del silencio, sacarse el zapato. Bueno, sí, claro, por eso. Ya no pasa por ahí. Ahora la información de algún modo está disponible. El tema es qué haces con eso. Claro, eso es lo que te iba a decir. Bueno, se intercepta y que se la dan a los empresarios o en función de eso Estados Unidos define su estrategia comercial o roba información para entrar a negocios. Uno piensa desde mi humilde pensamiento chiquitito, digamos, ¿qué hacen con todo eso? Me parece que en ¿Cómo lo general juegan? tiene más que ver con lo que ellos consideran son sus grandes problemas
seguridad nacional, básicamente terrorismo y narcotráfico, digamos. Entonces, si ven un montón de mails escritos en árabe en algún lugar cerca de la triple frontera, es probable que los tipos chupen esos mails y de algún modo los procesen, a ver si de ahí pueden sacar algo que ellos consideren útil, digamos. Y además funcionaban con palabras claves. Eso Claro, petróleo. eso es muy impactante. Energía, petróleo, cualquiera de esas palabras. Entonces automáticamente pasabas a un registro y después de ese registro verán los tipos si lo utilizan o no. Sí. Eso es lo que explican. ¿Para qué lo utilizan? Claro, que realmente es impactante porque pueden ir para atrás 20 años o 10 años en relación a lo que vos venís haciendo en tu vida privada. Claro, con y la utilización cantidad de la tecnología. de comunicación, de mails entre dos personas determinadas, o sea, la misma persona con quién, eso también es, digo, con quién vos te vinculás. Exactamente, de eso se trata. Bueno, vamos a ver dónde termina la saga del señor Snowden, que por cierto... No sé si la cámara me está tomando. La verdad, hola Ruli, ¿Qué tal? ¿Cómo va? La verdad que es un tema que me está poniendo escalofrío, porque yo te robé el celular. Ah, bueno, qué suerte. Acá ¿Sí? te acabo de robar el celular. ¿Por qué? Y yo me siento, ¿cómo se llama este hombre? El Wild Family. ¿Cómo No, es? Snowden. Slowly, Edward haciendo Snowden. slowly. Yo estoy haciendo, Slowly. yo hago slowly como él. Sí. Pero con los pacientes. Pero no entiendo le por qué me robó el celular. Porque la verdad que no hace falta estudiar, ya me meto en cómo es tu vida. Ya directamente entró, Ya, porque tengo el Facebook todo ahí. Qué lindo que tenés los rulos. Bueno, hoy. muchas gracias. Debe ser la Pero es verdad, natural. ¿no? ¿Eh? Debe Debe ser- ser la... Claro, yo con los pacientes yo hago eslovlismo también. ¿Qué quiere yo me decir? meto, le digo a todos, es bárbaro. Yo no estudio ya. No hace falta para que... Le saca el celular. Le no saco entiendo. el celular Los y me espía. meto y los espío. Ay, Es como, es como mirar por el agujerito de la Claro, entonces se cerradura. viene con un problema, le digo, te peleaste. ¿Y cómo lo sabes? Y porque lo vi en Facebook. Marisol, pero discúlpeme. Me gusta tu enlace, Pero le digo. Me gusta tu enlace, le digo Pero al eso es más paciente. como una divina que como una terapeuta. Mira, un terapeuta Y es es ilegal, por otra parte, ¿no? ¿O No, agarrar tu celular fue erotizante. Caramba. Me No le voy a preguntar con qué cosas se encontró, No, Marisol. hay una foto. No, bueno, le pido por favor, digamos. Le hago una La historia de pregunta. Ruli es de... No, yo no creo que esté para Hago un eso, video, no. Prefiero mantener en el ámbito de Ay, se lo pone privado. colorado. Le hago una Me pregunta. empiezan a ¿Estaba en faltar las vibrador? palabras. ¿El de él? Sí. Mira, estaba en vibrador y te digo que me costó mucho sostenerlo en el bolsillo. Ah, ¿sí? Bueno, Marisol, entendemos claramente. De todos modos, Después nos vemos. quiero decirle con toda claridad, Marisol, no se Me hace re- eso. Va a tener causas, va a empezar a tener nuevas causas judiciales. Ya vivo No se en hace eso. tribunales. Me voy por debajo de la mesa. Devuelva al celu. No Sí, se vaya déjame con el celular. ¿El celo? El celular, Ay, que díselo. justo estaba en vacaciones de invierno, la foto. Claro, no, pero me lo guardo, sí. Bueno, Voy a bueno. ponerle No, un Marisol, código en la no se quede ahí, que es sugestivo. Vamos a un corte. En un ratito volvemos, dale.